Aquella mañana aparentemente común, mientras el café se enfriaba junto al teclado y el reloj marcaba otro día previsible, algo invisible comenzó a derrumbarse por dentro. No fue un grito ni una escena dramática, fue una línea fuera de lugar en un informe financiero, lo suficientemente discreta como para pasar desapercibida para casi todos. Pero para quien sabía leer los números como quien lee confesiones, aquella línea susurraba un peligro que nadie más quería escuchar. ¿Y si descubrieras que la empresa donde construiste tu carrera estaba sostenida por mentiras cuidadosamente maquilladas? ¿Tendrías el valor de denunciar, aun sabiendo que el precio podría ser tu reputación, tu estabilidad y hasta tu cordura? La verdad es cruel, hablar puede destruir, pero el silencio también cobra su tributo, lento, corrosivo e irreversible. Se llamaba Elena Duarte, funcionaria administrativa senior de una holding respetada en el mercado. 15 años de lealtad, hojas de cálculo impecables, auditorías internas realizadas con un celo casi obsesivo. Elena no era ingenua ni excesivamente ambiciosa. Solo quería seguridad, previsibilidad, la tranquilidad de saber que estaba haciendo todo bien. Tal vez por eso fue precisamente ella quien notó que algo no encajaba. Pagos fraccionados sin justificación, proveedores fantasma, centros de costos inflados artificialmente. Al principio, dudó de sí misma. Luego, de los demás. Al final, no quedó ninguna duda. Cuando llevó las inconsistencias al director financiero, esperaba al menos sorpresa. Recibió una sonrisa fría. De esas que no llegan a los ojos. Él cerró la puerta, se sentó con una calma excesiva y habló en voz baja, casi didáctica. Dijo que ciertas cosas no eran de su competencia. Que las grandes empresas funcionaban así. Que cuestionar demasiado podía interpretarse mal. Elena salió de la sala con un nudo en el estómago y una certeza incómoda, había cruzado una línea invisible. Los días siguientes fueron un ejercicio de terror silencioso. Correos ignorados, tareas retiradas sin explicación, miradas que antes eran neutras se volvieron acusadoras. Hasta que llegó la amenaza, directa y sin rodeos. Si insistía, su nombre sería arrastrado a una investigación interna. Los documentos serían reinterpretados. Errores antiguos, reales o fabricados, saldrían a la luz. Podría salir no como denunciante, sino como culpable. Humillada. Demandada. Arruinada. Elena comenzó a dormir mal. Cada notificación en el celular era un sobresalto. Cada reunión, un campo minado. Pensó en retroceder, en fingir que nunca había visto nada. Pero la verdad ya estaba clavada dentro de ella como una astilla. Ignorarla sería una forma lenta de destruirse. Hablar, una explosión inmediata. No había una salida limpia. Fue una tarde lluviosa, cuando decidió salir más temprano para respirar lejos de aquel edificio asfixiante, que el destino resolvió intervenir de manera inesperada. Entró en un café discreto, de esos frecuentados por quienes no quieren ser notados. Se sentó al fondo, abrió el portátil por costumbre y se quedó mirando la pantalla sin ver nada. Fue entonces cuando percibió la presencia de la mujer en la mesa de al lado. Elegante sin ostentación, cabellos grises perfectamente alineados, una postura de quien no pide permiso al mundo. La mujer leía documentos con la misma concentración que Elena reconocía en sí misma. En cierto momento, sus miradas se cruzaron. No fue un simple azar. Hubo reconocimiento. Como si una viera en la otra algo demasiado familiar para ser ignorado. La conversación comenzó de manera trivial, sobre el clima, el café, la demora del servicio. Pero en pocos minutos, algo cambió. La mujer mayor hizo un comentario preciso sobre balances financieros, demasiado técnico para ser casual. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Intentó esquivar el tema, pero estaba cansada de fingir. Habló poco, con cuidado, pero lo suficiente. Su nombre era Clara Montenegro. Elena solo se daría cuenta horas después, al investigar compulsivamente, de que estaba frente a una de las empresarias más temidas y respetadas del país.
Una mujer que construyó un imperio y destruyó otro sin aparecer jamás en escándalos. Conocida por su frialdad estratégica, por nunca ofrecer ayuda sin exigir algo a cambio. Clara escuchó todo en silencio. No mostró sorpresa ni indignación. Solo asintió, como quien confirma una vieja hipótesis. Cuando Elena terminó, esperando quizá un consejo genérico o un gesto de compasión, Clara hizo algo diferente. Dijo, con voz firme, que aquella historia no era nueva. Que décadas atrás, ella misma había estado sentada en una sala similar, escuchando amenazas casi idénticas. Y que el error que casi le costó todo no fue descubrir la verdad, sino enfrentarla sola. No ofreció dinero. No prometió soluciones fáciles. Ofreció protección legal completa, acceso a un equipo que sabía exactamente cómo actuar en ese tipo de guerra invisible y algo aún más inquietante, un nuevo comienzo, fuera de aquella empresa, fuera de ese papel de víctima silenciosa. A cambio, un contrato. Confidencial. Rígido. Que exigía valentía absoluta, lealtad estratégica y disposición para enfrentar consecuencias irreversibles. Elena sintió miedo. Un miedo distinto, más profundo. Porque, por primera vez desde que todo comenzó, alguien no intentaba silenciarla, la estaba invitando a actuar. Aceptar significaba cruzar un punto sin retorno. Rechazarlo, volver a la jaula dorada donde la esperaban sonrisas falsas y amenazas reales. Cuando Clara se levantó para irse, dejó una tarjeta negra sobre la mesa. Sin logotipo. Solo un nombre y un número. Dijo que Elena tenía exactamente 48 horas para decidir. Después de eso, no habría segunda oportunidad. Algunas oportunidades, explicó, aparecen solo una vez y cobran todo lo que tenemos. Sola nuevamente, Elena cerró el portátil. La lluvia había parado, pero dentro de ella la tormenta apenas comenzaba. Aún no lo sabía, pero cada elección a partir de ese momento no solo cambiaría su vida, sino que destruiría versiones enteras del futuro que alguna vez había imaginado. Y algunas pérdidas, descubrió demasiado tarde, son el precio inevitable de elegir la verdad. Elena pasó la noche en vela. La tarjeta negra permanecía sobre la mesa de la cocina como un objeto fuera de lugar, silencioso y pesado. No había logotipo ni promesa explícita, solo un nombre y un número que parecían concentrar todo lo que ella venía intentando evitar, una decisión. A las 3 de la madrugada, se levantó y volvió a abrir los archivos que había copiado en un pendrive escondido dentro de un libro antiguo. Líneas y más líneas de números confirmaban lo que ya sabía. Aquello no era un error aislado, era todo un sistema diseñado para drenar recursos, lavar dinero y distribuir responsabilidades de manera que nunca alcanzaran la cima. A la mañana siguiente, al llegar a la empresa, encontró su acceso al sistema parcialmente bloqueado. Algunas carpetas habían desaparecido. El teléfono interno no sonaba. Los compañeros desviaban la mirada. El aviso fue claro y no necesitó ser verbalizado. Lo sabían. Y estaban observando cada paso. Elena intentó actuar con normalidad, pero el cuerpo no acompañaba. Las manos le temblaban ligeramente, el estómago estaba contraído. En una reunión inesperada, le informaron que pasaría por una revisión de conducta. El tono fue educado, casi cordial, lo que hacía todo aún más amenazador. El director financiero no estaba presente, pero su influencia flotaba en la sala como una sombra. Al salir, Elena tuvo la certeza de que el cerco se estaba cerrando más rápido de lo que había imaginado. A la hora del almuerzo, fue al baño, se encerró en uno de los cubículos y respiró hondo. Pensó en Clara Montenegro. Pensó en la mirada firme, en la ausencia de compasión, en la forma en que aquella mujer había hablado de protección como quien describe una operación quirúrgica. No había emoción excesiva, solo estrategia. Elena marcó el número de la tarjeta antes de poder arrepentirse. La llamada fue atendida al segundo tono. La voz del otro lado no era la de Clara, sino la de una mujer más joven, segura de sí misma, que se identificó solo con su nombre de pila.
Le pidió a Elena que estuviera en una dirección específica a las 8 de la noche. No explicó nada más. Dijo únicamente que la puntualidad era parte del acuerdo, incluso antes de que éste existiera. El lugar era un edificio discreto en una calle poco transitada. Nada indicaba lujo. Por dentro, sin embargo, todo era silenciosamente impecable. Elena fue conducida a una sala amplia, donde Clara la esperaba, sentada en la cabecera de una mesa de vidrio. No hubo saludos prolongados. Clara le pidió que se sentara y colocó sobre la mesa un sobre grueso. Allí estaban los términos iniciales. Un contrato de confidencialidad absoluto, cláusulas de protección jurídica, transferencia inmediata a un cargo temporal en una empresa controlada por un fondo internacional, todo planificado para que Elena desapareciera del radar de la holding donde trabajaba. A cambio, debía entregar todos los documentos, cooperar plenamente con el equipo jurídico de Clara y aceptar que, a partir de ese momento, cada paso sería calculado con precisión. Elena leyó cada línea. Algunas cláusulas le dejaron sin aliento. Había riesgos claros, exposición controlada, posibilidad de represalias indirectas. Nada estaba suavizado. Clara observaba en silencio, como quien ya conocía todas las reacciones posibles. Cuando Elena alzó la vista, encontró un rostro que no exigía prisa, pero tampoco ofrecía consuelo. Clara contó entonces parte de su propia historia. No como una confesión emocional, sino como un contexto necesario. Décadas atrás, había sido una joven analista en una multinacional, responsable de un proyecto que reveló un esquema similar. Al intentar denunciarlo, fue aislada, acusada, casi destruida. Sobrevivió porque encontró a alguien dispuesto a enseñarle a jugar el juego real, el que se desarrolla lejos de los reflectores. Pagó un precio alto. Personas se alejaron. Su nombre fue manchado antes de ser reconstruido. Pero aprendió algo esencial: los sistemas corruptos no caen por indignación, caen por estrategia. Elena sintió que no solo estaba recibiendo ayuda. Estaba siendo invitada a cruzar una frontera moral y profesional que cambiaría su identidad. Firmó. El bolígrafo parecía pesar toneladas. Al devolver el contrato, sintió una extraña mezcla de alivio y vértigo. A partir de entonces, todo se movió a una velocidad aterradora. En menos de 48 horas, Elena dejó el apartamento donde había vivido durante años. Un coche la recogió antes del amanecer. Sus accesos personales fueron monitoreados, sus redes sociales desactivadas temporalmente. No era una prisión, pero tampoco era una libertad común. Clara llamaba a eso una zona de transición. Mientras tanto, en la empresa, el caos comenzó a manifestarse de forma sutil. Se anunciaron auditorías externas. Un proveedor desapareció del mapa. Un gerente solicitó una baja por motivos de salud. El director financiero intensificó el control, convocando reuniones de emergencia, tratando de identificar de dónde provenía la amenaza invisible. Sospechaba de Elena, pero no tenía pruebas. Y su desaparición lo complicaba todo. Elena seguía todo a distancia, a través de informes que recibía a diario. El equipo jurídico de Clara trabajaba como un organismo vivo, cruzando datos, trazando líneas de responsabilidad, anticipando reacciones. No había espacio para la improvisación. Cada documento entregado por Elena abría nuevas puertas y cerraba otras. En algunos momentos, el miedo la paralizaba. Pensaba en la posibilidad de ser expuesta, de que su nombre fuera lanzado al público como chivo expiatorio. Clara percibía esas vacilaciones y no las combatía con palabras de ánimo, sino con hechos. Mostraba procesos ganados, acuerdos exitosos, enemigos que habían subestimado su paciencia. El mensaje era claro: el riesgo existía, pero la pasividad era aún más peligrosa. Con el paso de las semanas, Elena comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba involucrado. No era solo una empresa. Era una red de intereses que se extendía a políticos, bancos y consultorías respetadas. Cada movimiento exigía extrema cautela.
Un error no solo podía comprometer el plan, sino ponerla en peligro real. Cierta noche, recibió una llamada inesperada. Era un antiguo colega de la holding, alguien en quien había confiado durante años. Parecía nervioso, hablaba demasiado rápido. Dijo que su nombre estaba siendo utilizado internamente como justificación de fallos en los controles. Que había rumores de una demanda inminente. Elena colgó con las manos heladas. Informó de inmediato al equipo de Clara. La respuesta llegó en minutos, ya lo sabían. Aquello formaba parte del guión previsible. Al día siguiente, un dossier fue filtrado estratégicamente al Consejo Administrativo de la holding. No a la prensa, ni aún a las autoridades. El objetivo era generar conflicto interno, romper alianzas. Funcionó. Los directores comenzaron a protegerse, trasladando culpas, exigiendo explicaciones. El director financiero perdió apoyo. Su postura agresiva pasó a ser vista como un intento de control. Elena observaba todo con una extraña sensación de distanciamiento. Aquella empresa había sido su vida durante tanto tiempo, y ahora parecía un tablero que se desarmaba pieza por pieza. A veces sentía culpa. Otras veces, una claridad fría se imponía. No era venganza. Era consecuencia. En una reunión privada, Clara explicó el siguiente paso. La denuncia formal ante las autoridades sería inevitable, pero debía ocurrir en el momento exacto. Antes de eso, Elena tendría que prepararse para posibles ataques personales. Su historial profesional sería examinado. Cualquier error, por pequeño que fuera, podría ser amplificado. Clara ofreció apoyo psicológico, entrenamiento en comunicación y blindaje jurídico. No había espacio para la ingenuidad. Elena aceptó todo. Se dio cuenta de que ya no estaba reaccionando. Estaba actuando. Y eso cambiaba la forma en que el miedo se manifestaba. No desaparecía, pero se volvía funcional, casi una alerta constante. Mientras tanto, Clara comenzaba a revelar capas más profundas de su propia motivación. No se trataba solo de proteger a alguien que le recordaba su pasado. Había cuentas antiguas aún abiertas. Personas que habían salido ilesas décadas atrás y que ahora reaparecían en los documentos que Elena había ayudado a revelar. El juego era más grande de lo que parecía al principio. En una noche silenciosa, Clara confesó algo que no figuraba en ningún contrato: aquel caso podría ser su último gran movimiento entre bastidores. No por cansancio, sino por elección. Y Elena, le gustara o no, estaba siendo preparada para ocupar un espacio que exigía sangre fría, visión amplia y disposición para perder ciertas versiones de sí misma. Elena escuchó en silencio. Sintió el peso de la responsabilidad acomodarse sobre sus hombros. Ya no había regreso a la vida anterior. Cada día se alejaba más de la mujer que había entrado en aquel café en busca de distracción. Estaba transformándose, no por ambición, sino por supervivencia estratégica. Cuando finalmente llegó el día de la denuncia oficial, nada fue como Elena había imaginado meses antes. No hubo explosiones públicas inmediatas ni titulares escandalosos. Hubo silencio institucional, investigaciones discretas, movimientos subterráneos. El director financiero fue apartado bajo un pretexto técnico. Otros lo siguieron. La holding intentó reinventarse a toda prisa, sacrificando nombres para preservar la estructura. Elena fue llamada a declarar bajo protección legal total. Entró en la sala con postura firme, acompañada por abogados experimentados. Cada pregunta fue respondida con precisión. No había espacio para trampas. Al salir, sintió un cansancio profundo, pero también una extraña sensación de integridad preservada. En los días siguientes, surgieron amenazas veladas, mensajes anónimos, intentos de intimidación. Todos fueron registrados, analizados y neutralizados. Clara no había exagerado al hablar de consecuencias irreversibles. La vida de Elena nunca volvería a ser simple. Pero tampoco sería frágil.
En una última conversación antes de un viaje que marcaría oficialmente su nuevo comienzo, Clara le entregó un nuevo contrato. No de protección, sino de asociación. Una hoja en blanco, aún sin detalles. Dijo únicamente que algunas decisiones no se toman para salvarnos, sino para redefinirnos. Elena sostuvo el papel, sintiendo el peso de todo lo que había perdido y de todo lo que aún podía perder. El mundo a su alrededor seguía su ritmo indiferente, pero dentro de ella algo se había reorganizado de forma definitiva. Cada paso a partir de entonces seguiría exigiendo valentía, cálculo y disposición para enfrentar resultados que no podrían deshacerse. Y ella ya no era alguien dispuesta a cerrar los ojos. Elena percibió que el silencio que siguió a la denuncia era más amenazador que cualquier ataque directo. No había titulares estruendosos ni comunicados oficiales extensos. Solo movimientos discretos, reuniones cerradas, viajes inesperados de ejecutivos y una sensación constante de que fuerzas invisibles se estaban reorganizando. Clara había advertido, el momento más delicado no era el de la exposición inicial, sino el intervalo en que los implicados intentaban salvar su propia piel. En los primeros días tras el testimonio, Elena fue orientada a mantener una rutina estricta. Nada de improvisaciones. Horarios definidos, rutas alternativas, comunicación restringida a canales seguros. Aquello no era paranoia, era método. Personas que habían lucrado durante años con esquemas complejos no aceptaban las pérdidas con facilidad, y mucho menos la idea de que una empleada administrativa hubiera sido la pieza que tiró del hilo equivocado. La holding inició un proceso público de reorganización interna. Aparecieron nuevos nombres, se ensayaron discursos sobre ética y consultorías externas comenzaron a circular por los pasillos. Para quien observaba desde fuera, parecía un movimiento de renovación. Para quien estaba dentro del juego, era un intento desesperado de contener daños e identificar hasta dónde podía llegar la investigación. Elena seguía todo a través de informes, analizando cada cambio como si aún estuviera sentada en su antigua mesa, pero ahora con un distanciamiento casi quirúrgico. Clara, por su parte, se había vuelto más presente. No como una figura protectora, sino como alguien que ponía a prueba constantemente la capacidad de Elena para pensar más allá de lo evidente. Las conversaciones dejaron de ser solo informativas y comenzaron a asumir un tono más estratégico. Clara hacía preguntas que no tenían respuestas inmediatas, planteaba escenarios, exigía que Elena anticipara reacciones futuras. Aquello no era un entrenamiento formal, sino una especie de pulido continuo. En una de esas conversaciones, Clara reveló que no todos los nombres importantes habían salido a la luz hasta entonces. Algunos estaban protegidos por capas jurídicas complejas, otros tenían la influencia suficiente como para retrasar procesos de forma indefinida. El mayor riesgo no era una derrota judicial, sino acuerdos silenciosos que enterraran verdades incómodas. Elena entendió, en ese momento, que el juego no se cerraba con la caída de unos pocos ejecutivos. Solo cambiaba de forma. Las presiones comenzaron a intensificarse cuando un antiguo socio de la holding, alguien que se había mantenido distante de las decisiones operativas en los últimos años, solicitó formalmente acceso a los autos del proceso. Su nombre aparecía en documentos antiguos, firmas discretas en contratos clave. No era un personaje visible, pero era central. Clara reconoció la señal de inmediato. Aquello indicaba que los niveles más altos estaban moviéndose. Poco después, Elena recibió una propuesta indirecta. Un abogado reconocido se puso en contacto ofreciendo un acuerdo personal ventajoso. Hablaba de preservar su nombre, garantizar estabilidad financiera y cerrar su participación activa en el caso. El mensaje era claro, aunque no se dijera explícitamente, silencio a cambio de comodidad. Elena sintió el impacto de aquella oferta de forma visceral. Era tentadora. Representaba una salida limpia, o al menos lo parecía. Llevó la propuesta a Clara, esperando una reacción inmediata. Clara escuchó en silencio, como siempre. Luego hizo solo una pregunta: si Elena aceptaba, ¿podría convivir con aquello que quedaría intacto? No había juicio en la voz, solo una invitación a la honestidad brutal.
Elena no respondió en ese momento. Pasó la noche despierta, sopesando todo lo que ya había perdido y todo lo que aún podía perder. A la mañana siguiente, rechazó la propuesta. No por heroísmo, sino porque comprendió que aceptar significaría volver a ser rehén de decisiones ajenas. El precio del silencio no era solo moral, era estratégico. La mantendría vulnerable para siempre. Clara sintió, satisfecha no con la respuesta en sí, sino con la claridad que la sostenía. La negativa tuvo consecuencias casi inmediatas. Comenzaron a circular filtraciones selectivas, intentando retratar a Elena como resentida, ambiciosa, emocionalmente inestable. Pequeños fragmentos fuera de contexto de su historial profesional fueron utilizados para sembrar dudas. No era un ataque frontal, era un intento de desgaste. El equipo de Clara respondió con precisión, desmontando narrativas antes de que ganaran fuerza. Cada respuesta estaba calculada para no alimentar el conflicto, solo neutralizarlo. En ese periodo, Elena sintió el peso psicológico con intensidad. Incluso protegida, incluso preparada, había noches en las que el miedo se infiltraba en pensamientos repetitivos. La vida simple que había tenido antes parecía lejana, casi irreal. Clara percibió el desgaste, en una rara demostración de vulnerabilidad controlada, compartió algo que nunca había dicho en voz alta, los momentos en los que casi había desistido décadas atrás, cuando la soledad parecía mayor que cualquier victoria futura. Esa confesión no las acercó por afecto, sino por comprensión mutua. Elena entendió que la frialdad de Clara no era ausencia de sentimiento, sino una elección consciente de no dejarse dominar por él. Aquella mujer había sobrevivido porque aprendió a transformar el dolor en estructura. Y ahora esperaba que Elena hiciera lo mismo. El punto de inflexión llegó cuando las autoridades ampliaron oficialmente el alcance de la investigación. Se emitieron nuevas órdenes, se bloquearon cuentas, comenzaron a surgir acuerdos de colaboración. Personas que antes parecían intocables empezaron a negociar. El nombre de la holding dejó de tratarse como un caso aislado y pasó a integrarse en un contexto más amplio de irregularidades sistémicas. Con ello, la exposición aumentó. Elena fue llamada nuevamente para prestar aclaraciones complementarias. Esta vez, la atención era mayor. Entró al edificio sabiendo que cada gesto podía ser interpretado. Habló con la misma firmeza de antes, pero ahora había algo distinto en su postura. No era solo seguridad jurídica, era conciencia de posición. Sabía exactamente el papel que ocupaba en ese momento. Al salir, encontró a un pequeño grupo de periodistas a cierta distancia. No hubo preguntas directas, solo miradas curiosas. La imagen de ella caminando acompañada por abogados experimentados circuló de forma discreta. No como escándalo, sino como señal. Elena sintió una mezcla de exposición y liberación. Ya no estaba escondida, ni sola. Días después, Clara convocó una reunión en su oficina principal. Un espacio amplio, con ventanales que daban a la ciudad en movimiento. Allí, Clara presentó lo que llamaba la etapa final. Un plan de mediano plazo que implicaba la creación de una estructura empresarial dedicada a la auditoría estratégica y la prevención de riesgos, operando en niveles que rara vez aparecían en informes públicos. Elena no sería solo empleada. Sería parte de la dirección. La invitación no llegó con promesas de estatus o poder. Llegó con responsabilidades claras, riesgos reales y la expectativa de decisiones difíciles. Clara dejó explícito que no buscaba una sucesora en el sentido tradicional, sino a alguien capaz de ocupar un espacio que ella misma estaba lista para dejar. No por fragilidad, sino por una elección consciente de cierre de ciclo. Elena pidió tiempo. No para decidir si aceptaba, sino para comprender el alcance de lo que se le proponía. Pasó días analizando documentos, proyecciones, escenarios posibles. Cada línea reforzaba la percepción de que aquella no era una oportunidad común. Era un cruce definitivo hacia un tipo de actuación que exige un desapego casi total de la vida que se lleva en paralelo. Cuando aceptó, no hubo celebración. Hubo trabajo inmediato. Reuniones, ajustes,
definición de protocolos. Clara comenzó a retirarse gradualmente de las decisiones operativas, observando cómo Elena reaccionaba a presiones crecientes. No había indulgencia. Cada error era señalado, cada acierto tratado como obligación. Mientras tanto, el caso de la holding llegaba a una fase avanzada. La empresa sobrevivió, pero profundamente transformada. Ejecutivos fueron condenados, otros firmaron acuerdos. La estructura nunca volvería a ser la misma. Elena siguió el desenlace sin sensación de victoria. Había demasiadas pérdidas esparcidas por el camino como para cualquier celebración simplista. En un encuentro final, antes de que Clara se retirara oficialmente de la primera línea, ambas caminaron juntas por un jardín silencioso. Clara habló poco. Dijo solo que ciertos caminos no se eligen por vocación, sino por necesidad de coherencia interna. Elena entendió. No respondió. Algunas comprensiones no necesitan palabras. Meses después, Elena ocupaba una oficina distinta, en un edificio distinto, lidiando con casos que jamás llegarían al conocimiento público. Su vida estaba organizada en capas, cada una protegiendo a la otra. No había retorno a la simplicidad anterior, pero sí una estabilidad construida sobre bases más sólidas. Ya no era solo alguien que había reaccionado a una amenaza. Era alguien que había aprendido a operar dentro de sistemas complejos sin perder su propia referencia. A veces, al pasar por un café discreto, recordaba el día en que todo comenzó. No con nostalgia, sino con la claridad de quien reconoce un punto de quiebre. La mujer que había entrado allí buscando distracción ya no existía. En su lugar, había alguien que comprendía el peso real de las decisiones tomadas cuando el silencio deja de ser una opción. Y aun sabiendo que cada decisión seguiría generando efectos que no podrían deshacerse, Elena siguió adelante. No porque creyera en finales limpios, sino porque había aprendido, de la forma más dura posible, que algunas verdades exigen más que valentía para ser dichas. Exigen disposición para vivir con todo lo que viene después. Si este recorrido de coraje, decisiones difíciles y transformación silenciosa te tocó de alguna manera, suscríbete ahora al canal Elegancia sin Edad. Aquí, cada historia demuestra que la madurez no es el final, sino el comienzo de decisiones que cambian destinos.